Listo. Buenas tardes. Desde el grupo de investigación Repensar el Derecho, adscrito a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, les damos la bienvenida a este espacio del recién creado Semillero Permanente de la Escuela de Frankfurt Guillermo Hoyos Vázquez. Este semillero permanente es dirigido por el profesor Óscar Mejía Quintana, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, discípulo de Guillermo Hoyos Vázquez, profesor de la Facultad de Ciencias Humanas, del Departamento de Filosofía, a quien se le atribuye la recepción sistemática de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt a propósito del seminario Marxismo y Psicoanálisis, que organizó el año 1978. El profesor, además, el profesor Guillermo Hoyos, tradujo a Theodor Adorno y a Jürgen Habermas y le dirigió la tesis doctoral del segundo doctorado en Filosofía del Derecho al profesor Óscar Mejía Quintana sobre legitimidad, validez y eficacia. El profesor Óscar Mejía publicó su más reciente libro, Recepción, Fundamentos y Desarrollo de la Escuela de Frankfurt, a propósito del centenario de la Escuela de Frankfurt o la teoría crítica. Con ocasión de la publicación de ese libro, creamos este semillero permanente que está funcionando desde diciembre 3 del año 2025. Ustedes encontrarán el coloquio inicial, el coloquio inaugural en el canal de YouTube de Repensar el Derecho UNAL. Y la semana pasada tuvimos el coloquio en la Universidad Libre de Colombia. Ahí nos acompañó el profesor David Rojas Rodríguez, quien está con nosotros. El profesor David Rojas forma parte del semillero permanente de la Escuela de Frankfurt, Guillermo Hoyos Vázquez. Tiene formación base como sociólogo, tiene una especialización en derechos humanos y cuenta con una maestría. Qué pena, profe, se me salió. ¿Usted me aclara? Por favor. En intervención social. En intervención social, gracias. Se desempeña como docente e investigador en la Universidad Minuto de Dios, sede Ibagué, y en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Ibagué. Le doy la bienvenida al profesor David. La propuesta del profesor David es trabajar al autor Rainer Forst, que lo presenta como de la tercera generación de la Escuela de Frankfurt. Recuerden que uno de los propósitos del semillero permanente de la Escuela de Frankfurt, Guillermo Hoyos Vázquez, es poner en diálogo, en clave de recepción sistemática, las diferentes generaciones de la Escuela de Frankfurt. Y el profesor David Rojas ha querido proyectar un diálogo entre los exponentes de la tercera y de la cuarta generación de la Escuela de Frankfurt. Entonces, profesor, bienvenido a esta su casa, el semillero permanente de la Escuela de Frankfurt de la Universidad Nacional de Colombia. Doctora Diana, muchas gracias por la presentación. A Santiago, a todas las personas que nos observan a esta hora. En efecto, es gracias a ese texto del profesor Óscar Mejía Quintana, Recepción, Fundamentos y Desarrollos de la Escuela de Frankfurt en Colombia, que descubro la cuarta generación de la Escuela de Frankfurt. ¿Sí? Principalmente el profesor Mejía aborda a Hartmut Rosa y a Rachel Yagi, ¿sí? Concretamente los conceptos de aceleración social y resonancia en Hartmut Rosa
y la crítica de las formas de vida y el concepto de alienación en Rachel Jekyll. Y es a partir de ahí, de ese interés por hacer una recepción que en Colombia se ha venido dando en los últimos años, pero tal vez no de manera sistemática, de la cuarta generación de la Escuela de Frankfurt, que he identificado, y como ha ocurrido siempre con la tradición frankfurtiana, que se establecen diálogos permanentes con la tercera generación de la Escuela de Frankfurt. Entonces, digamos, son dos generaciones que creo pueden complementarse, y es a partir de ese estudio que encuentro a este autor, a Rainer Forst. Y es a partir de ese diálogo que intento hacer entre la tercera y la cuarta generación que encuentro a Rainer Forst, ¿sí? Que entre otras cosas es alumno de Habermas, alumno de John Rawls en Harvard, y ha estudiado y ha escrito con Axel Honneth, ¿sí? Con la propia Rachel Jekyll, y ha proferido, digamos, unos comentarios a la obra de Hartmut Rosa y por supuesto a la de su maestro Jürgen Haber. ¿Sí? Él se centra en un concepto que es el derecho a la justificación, que antes de entrar en materia, no es digamos, no es una apelación a la legalidad, ¿sí? Ok. No es un derecho formal, sino en todo caso un derecho político o un principio político de relacionamiento intersubjetivo. Bien, entonces comencemos, profe, si le parece, con estas preguntas orientadoras con el ánimo de establecer la charla o el conversatorio. La primera pregunta que formulamos es la siguiente. ¿En qué consiste el concepto de justificación que Forst propone? ¿Y podemos traducirlo en un derecho fundamental? Bien, la tesis central del autor, de Forst, es que el ser humano no solo es un animal racional, ¿sí? No solo es un animal social, ¿sí? Sino que el ser humano de la modernidad tardía es un sujeto o es un ser justificador, ¿sí? Más allá del animal racional, más allá del animal social, es, una, es un ser justificado, ¿sí? Eso implica que posee dentro de su criterio político, moral, dialógico, siempre una necesidad de justificar y de exigir justificaciones, ¿sí? Sobre la base de las decisiones que se toman en procesos deliberativos, ¿sí? Esa es la tesis central y esa es la noción de individuo para Rainer Forst, un ser justificado, que tiene la posibilidad, la capacidad de justificar, ¿sí? Pero además tiene la necesidad y el derecho de que los demás, en un nivel intersubjetivo, pero en un nivel también colectivo, te justifiquen no solo los argumentos, ¿sí? Sino las razones por las cuales se toman determinadas decisiones, ¿sí? Y es un derecho fundamental eh, porque debe ser un criterio para todo tipo de relacionamiento, no solo en los espacios de deliberación pública, política, ¿sí? Para construir tal vez decisiones que afecten nuestra vida, sino en el mundo de la vida cotidiano, en la relación con el otro, en la relación con su pareja, en la relación docente-estudiante, en las relaciones de amistad, siempre debe, deben estar atravesadas estas relaciones humanas por el derecho a la justificación, ¿sí? A pedir razones por las cuales
se dice lo que se dice, se actúa como se actúa y se toman decisiones las que haya lugar. ¿Sí? Pero no solo debo tener digamos, el derecho a que se me justifique a mí, sino yo también debo tener la capacidad para justificar a los demás mis actos, mis decisiones, mis argumentos. ¿Sí? Entonces el derecho a la justificación es un derecho fundamental político, si se quiere, porque está en todos los aspectos de la vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, Casualmente el día de ayer, el profesor Oscar Mejía Quintana presentó su conferencia en el marco del doctorado en Derecho sobre la teoría crítica del derecho en la Escuela de Frankfurt. Y refería, obviamente, la influencia de John Rawls y de Jürgen Habermas. Podemos, por tanto, recogiendo sus manifestaciones, relacionarlos con el postulado rawlsiano del ciudadano como fuente autooriginante de pretensiones y reclamos en una fase disputatoria ante el Estado, y los principios de y U de la ética habermasiana. El profesor ayer reivindicaba con las heridas morales o los sentimientos morales de resentimiento e indignación. Gracias, profesor. Continuamos con la segunda pregunta que tenemos planteada pues, para este diálogo, y está relacionada con el siguiente tema, que es básicamente por qué Forst sostiene que la primera pregunta de la justicia es la pregunta por el poder. ¿Y qué consecuencias tiene esto para el debate contemporáneo? Justamente con lo que acabas de mencionar, estuve ayer muy pendiente de la conferencia del profesor Mejía y justamente esa idea de tener el derecho a la réplica, a la crítica, pero también a la justificación, que la toma de Rawls, ¿sí? De algún modo, el diálogo con Rawls también es de carácter confrontativo, ¿sí? Porque, como todas las tradiciones, pues los alumnos intentan, ¿sí? O pretenden cuestionar las razones y las teorías del maestro. Lo que le cuestiona Forst a Rawls es el punto de partida, ¿sí? Es el punto de partida o el punto de origen del cual parte John Rawls. Porque Rawls y la tradición de las teorías de la justicia, ¿sí? Desde el propio Rawls, o incluso desde más atrás, Jeremy Bentham, ¿sí? Hasta Martha Nussbaum, lo que le dijo al mundo es: la justicia debe darse en la medida en que se le otorgue a cada cual lo que le corresponde. ¿Sí? Es decir, que la justicia se ve materializada, ¿sí? En el momento en que cada uno de nosotros posee determinadas capacidades, determinados bienes, ¿sí? Materiales que eh, que nos completan, ¿sí? Que nos integran. Pero lo que dice Forst es el punto de partida es otro, ¿sí? Porque antes de redistribuir, antes de darle a cada cual lo que le corresponde, hay una pregunta previa, que es ¿quién decide qué es lo que le corresponde a cada quien? ¿Sí? Y ahí es donde se sitúa la relación entre la justicia como justificación y la pregunta por el poder. ¿Sí?
Ese es justamente el giro crítico de Rainer Forst contra el liberalismo distributivo de Rawls. Forst sostiene o se basa en la idea de que debemos centrarnos en qué es lo que se redistribuye o qué es lo que se distribuye. ¿Sí? Pero esto deja sin examinar el orden de poder que produce esa distribución. ¿Sí? ¿Quién es el que decide qué le corresponde a cada quien? ¿Sí? Y ahí empieza el derecho de la justificación. ¿Sí? Por darle un rostro, un nombre a aquel, bien sea persona o bien sea institución del Estado, que determina qué es lo que se debe redistribuir. Pero claro, ¿cómo se llega a eso? ¿Sí? ¿Cómo se llega a determinar quién redistribuye, qué redistribuye, ¿sí? Y con qué propósito redistribuye? ¿Mm? Eso se logra a través del diálogo. ¿Sí? Force establece una relación entre moral, él es muy kantiano, por Rawlsiano es también muy kantiano. ¿Sí? Entonces, él establece una relación entre la moral, que es la orientación, la orientación comportamental del individuo, el lenguaje, ¿sí? Menciona mucho a Ludwig Wittgenstein, tal como su maestro Habermas lo hace también, ¿sí? Y le da digamos, un papel central al lenguaje utilizado a la hora de justificar. ¿Sí? El lenguaje que yo uso a la hora de justificar es también importante, porque en el lenguaje se ve reflejada la razón práctica kantiana. ¿Sí? Y todo, y la moral y el lenguaje deben luego manifestarse en lo político, ¿sí? en, eh, en el diálogo entre iguales, en el diálogo entre sujetos libres. ¿Sí? Entonces, sobre el poder. Sobre el poder. La cuestión de la justicia no es una cuestión de simplemente quién obtiene qué, ¿sí? Sino de quién tiene el poder o a quién más bien le damos el poder. Esa es la idea central, a quién le damos el poder, ¿sí? Para determinar la estructura de la distribución. Porque si el problema de la justicia es un problema de distribución, entonces hay que darle un rostro, una cara, un nombre, ¿sí? A aquel que decida qué es lo que se debe redistribuir. Pero eso antes tiene que pasar por un proceso de deliberación. ¿Sí? Esa es un poco la relación entre poder, justificación, entre poder y justificación en Force. Profe, devuelva por favor la diapositiva. Ay, perdón. En esa diapositiva usted básicamente está ilustrando lo que se conoce como la polémica liberal comunitarista, ¿sí? Veo ahí autores como, como Taylor, como Alasdair MacIntyre, como Tugendhat, como Michael Barzer, ¿sí? Que son exponentes de lo que sería el comunitarismo, ¿sí? En esa famosa polémica que luego intenta Rawls, pues de alguna manera superar el liberalismo político. Pero tenemos a Axel Honneth precisamente con su teoría del reconocimiento y tenemos a Nancy Fraser, quien hace la crítica a Axel Honneth sobre la falsa antítesis o el falso dilema entre reconocimiento y redistribución. Así es. Entonces, simplemente aquí recogiendo, ¿sí? A propósito de los estados del arte de la teoría de la justicia que hemos publicado en coautoría con el profesor Oscar Mejía, en Claves de Democracias de América Latina con la editorial Tirán Loblana. Pero sí, sin duda, es un excelente eje de reflexión
a propósito de reconocimiento, redistribución y justificación. Entonces, profe, la justificación va previa al reconocimiento, previa a la redistribución. ¿Cómo podríamos manejarla? ¿Cómo se articula con la dignidad humana, el reconocimiento y la tolerancia? La justificación va previo, ¿sí? E inserto, más que previo, inserto a todo proceso, ¿sí? De construcción colectiva de decisiones, ¿sí? Antes que la redistribución va la justificación, como lo acabo de, de mencionar, ¿sí? Hay que darle un rostro a, a la persona o a la institución que es el problema en el fondo es un problema por la legitimidad, ¿sí? ¿A quién legitimamos, ¿sí? Para que redistribuya los bienes que a cada cual le corresponden, ¿sí? El reconocimiento va, digamos, está para Forst, el reconocimiento está inserto, ¿sí? dentro, de, dentro de la justificación, ¿sí? Porque seres justificatorios necesitan de unos criterios de relacionamiento intersubjetivos como el reconocimiento, ¿sí? Para que la justificación sea posible, ¿sí? Si usted no reconoce al otro, ¿sí? Como un sujeto par, ¿sí? Como un sujeto igual, ¿sí? Como un sujeto eh, digno, ¿sí? Con dignidad, ¿sí? Es la justificación tiene la intención de generar una relación de poder, ¿sí? Y esa no es la base de la justificación. La justificación debe darse sobre la base del reconocimiento, ¿sí? No de las relaciones de poder, no de imponer mi visión por encima de las demás, ¿sí? Sino por generar espacios de justicia, ¿sí? En donde los demás sean igualmente incluidos en las decisiones que los van a afectar, ¿sí? Entonces el reconocimiento, la justificación debe poseer reconocimiento en su interior, ¿sí? Los criterios de justificación deben poseer criterios de reconocimiento en su interior para poderse dar, ¿sí? Y ese es un poco el diálogo. Forst lo va a poner en los términos de, esto lo va a escribir en justificación y crítica. Justificación y crítica. Texto del 2015, ¿sí? Si no recuerdo. Hay un capítulo que se denomina Primero lo importante. ¿Sí? Primero lo importante. Sobre redistribución, reconocimiento y justificación. Y justamente ahí, en las primeras páginas, lo que va a decir es evidentemente eso, ¿sí? Antes que el reconocimiento, antes que la redistribución, antes que la representación, va la justificación, ¿sí? Y la justificación no solo es un proceso anterior, es un proceso permanente, ¿sí? Es necesario que todos construyamos unas bases discursivas para, insisto, darle rostro a quien redistribuye, a quien reconoce, pero además en el escenario político debemos relacionarnos intersubjetivamente basados en el criterio de la justificación, ¿sí? Y, eh, y posteriormente, cuando las decisiones se tomen, deben quedar, por decirlo así, cerradas con broche de oro, con criterios de justificación, ¿sí? La justificación atraviesa todo el mundo de la política. Bueno, profe, pues imagínese que nuestros demás miembros del semillero permanente de la Escuela de Frankfurt están conectados y están atentos. Okay. Voy a leer dos comentarios de la profa Natalie Niño. Recuerde que la profa Natalie Niño, doctora en Derecho, tiene formación base también como abogada de la Universidad Libre de Colombia, está trabajando a Ragel Yael, ¿no? Ella no ha presentado y no ha presentado alienación, ¿cierto? Y aceleración
en Yaegui, y dice la profa Natalie Niño, pensaría que dentro de la categoría de reconocimiento, primero iría el reconocimiento. No sé, me puso a pensar la pregunta de la doctora Diana. De otro lado, es un comentario, de otro lado, Yalmar Newmar, usted sabe que está con nosotros en el semillero, Yalmar, el profesor Yalmar, ¿sí? Traduce a Luhmann y es una persona súper crítica de Habermas. Dice, la pregunta por la legitimidad tiene finalmente un fundamento, o mejor en contra, de Carl Schmitt. ¿Por qué no aparece en la tabla para mencionar esa discusión que es central? Asimismo, la otra gran fuerte de este debate es, pues, Hannah Arendt, ¿no? A propósito de, estamos hablando del concepto disociativo antagónico de lo político. Entonces, si desea, dice el profe Yalmar, pido perdón si mi pregunta se sale en la teoría de Force, y la profa Natalia Niño pensaría que el reconocimiento es a un nivel ontológico. Profe, si se quiere pronunciar. Bueno, con Carl Schmitt, pues la disputa, no sé si sea, no sé si sea de Forst, ¿sí? No lo menciona, o por lo menos no recuerdo que lo mencione tajante y sistemáticamente en sus textos. Yo fundamentalmente me estoy basando en dos textos centrales, El derecho de la justificación, que publica en 2007, ¿sí? Y Justificación y crítica. ¿Sí? Por tanto, perdón, ¿me escuchan? Sí. Sí lo escuchamos, continúe. Ay, perdón. Escuché algo como si me hubiera salido de la sesión. Entonces, pues el debate con Carl Schmitt no está dado, por lo menos desde la teoría forstiana, ¿sí? Que es justamente lo que estamos abordando. Y a Hannah Arendt en relación con el poder sí la menciona permanentemente, ¿sí? Pero bueno, en términos de Carl Schmitt, hasta el momento pues no sé si ha tenido algún tipo de confrontación, ¿sí? Con la justificación smithiana, ¿sí? De el estado de excepción, ¿sí? Y la justificación de darle el poder, ¿sí? En este caso al Führer, ¿sí? A una sola expresión. Lo que sí va a decir, lo que sí va a decir Forst es que, muy rawlsiano además, es que las desigualdades, mmm, digamos, las desigualdades son legítimas en la medida en que pasen por el filtro de la justificación, ¿sí? Rawls creía que las desigualdades son legítimas en la medida en que, eh, digamos, cumplan con el principio de diferencia, ¿sí? Lo que el profesor Oscar Mejía Quintana siempre ha traducido como favorecer al desfavorecido. ¿Sí? En Force un poco la idea es la misma, ¿sí? La justicia no significa igualdad permanente, ¿sí? Hay relaciones de poder en nosotros, hay relaciones de poder entre las instituciones y los ciudadanos, ¿sí? Pero siempre y cuando esto pase por el filtro justificatorio o el filtro de la justificación, esto será legítimo, ¿sí? Esto será legítimo para todos en la misma medida. Y no entiendo, pues debo decirlo, no entiendo el comentario de la profe Natalie, que dice que pensaría que dentro de la categoría de reconocimiento primero iría el reconocimiento, pero no logro comprender ese comentario. Tal vez... Que el reconocimiento es más a un nivel ontológico, dice ella.
Sí, Antes que... antes que la justificación. Preguntémonos, lo que diría Force es, preguntémonos qué supone reconocer al otro, ¿sí? ¿Cuáles son los valores sobre los cuales, o los principios sobre los cuales se reconoce al otro? ¿Sí? Porque el reconocimiento a priori, ¿sí? Tiene factores, tiene valores, tiene características. ¿Sí? Reconocer es tal cosa. ¿Sí? Reconocer en la esfera del amor, ¿sí? Supone tales valores. ¿Sí? Pero, ¿quién es el que impone esos valores? ¿Sí? Esa sería un poco la pregunta de Force. ¿Sí? ¿Quién impone qué valores determinan qué es reconocer? ¿Sí? Esa es un poco la idea de Force. ¿Sí? Porque la pregunta está en el poder, ¿sí? En el sujeto, no en el sujeto que reconoce, ¿sí? Porque del reconocimiento no viene del mundo socrático, de las ideas, ¿sí? Viene de una construcción social. ¿Sí? Se reconoce al otro en la medida en que eh, los valores sociales o los valores de justicia así lo determinan. ¿Sí? Pero la pregunta es más allá, ¿sí? Y es, ¿quién define los criterios de reconocimiento? ¿Sí? Honneth, la sociedad misma, ¿sí? Creo que ahí está como la discusión, realmente. El profe Yalmar le envía este mensaje para que lo dejemos ¿sí? Anclado, ¿vale? En nuestro trabajo, ¿no? Porque este es un trabajo investigativo, ¿vale? Que está en construcción. Perfecto. El debate, dice el profe Yalmar, Newmark, el debate con Rawls, por lo menos en Alemania, inicia con un compendium que edita Otrit Hoppe y no Habermas. Y es quien ha desarrollado sus argumentos críticamente. El proyecto de Hoppe se basa tardíamente en la justicia como intercambio. ¿Hay mención de este debate? Con Hoffman. En principio, no, porque la votación que usted está haciendo no está, No, está incluido Otrit Hoppe. no. Digamos que el diálogo fuerte de Forst, por lo menos en estos dos textos, es contrasímaco, ¿sí? La justicia es la que dicen los poderosos, ¿sí? Si esta tesis es cierta, lo es solo como afirmación crítica, como un diagnóstico, pero no como una verdad de justicia. ¿Mm? El debate es con Rawls, con Habermas, ¿sí? Con Hume, fundamentalmente, con Taylor y McIntyre, con Walser, con Axel Honneth, con Fraser, y en su teoría de los derechos humanos, con los estatistas y los globalistas. ¿Sí? Pero digamos el detalle, ahí al detalle, eh, el debate con Hoffe, pues no lo he logrado identificar aún en la obra de Force, por lo menos de manera sistemática, ¿sí? Pero por supuesto estos comentarios, estas preguntas, pues van a ser parte de, digamos, el proyecto de Force al interior del semillero, ¿sí? ¿Cuál es la disputa que tiene con Alfred Hoppe? Recordamos que desafortunadamente el profesor Yalmar no nos pudo acompañar en el coloquio que hicimos en la Universidad Libre el viernes pasado, ¿no? Pero pues agradecemos que esté aquí formulando obviamente todas sus legítimas inquietudes que vamos a incorporar dentro del proceso investigativo. Entonces, profe, estamos pendientes de pronunciarnos sobre la relación con la dignidad humana, creo. Continúe, por favor. Bueno, entonces,
Para Forst, dignidad humana no es una cuestión metafísica. Dignidad humana no es un principio que proviene de las ideas, mm, de las ideas metafísicas, sino que es un estatus. ¿Sí? La... Poco, sí lo encontré. Bueno. Eh, es un estatus, ¿sí? Es un estatus. ¿Qué estatus le da la dignidad a los sujetos en el marco de la justificación? El de la categoría del coautor, ¿sí? La relación entre la dignidad, de la justificación con la dignidad es que el sujeto debe ser considerado en los procesos deliberativos como coautor de las normas que rigen su propia vida. ¿Sí? Él tiene además un diálogo con Martha Nussbaum, eh, en donde justamente la teoría de las capacidades de Nussbaum, el control sobre el propio entorno político y material, es el que le otorga la dignidad política al sujeto. Y él lo recoge, ¿sí? Y lo sitúa o lo desplaza al criterio de justificación o a su teoría sobre la justificación. Y la dignidad es que un sujeto sea coautor de una ley, ¿sí? Que rija su propia vida. ¿Sí? El Banco de la República subió las tasas de interés, ¿sí? Su justificación fue técnica, pero no política, ¿sí? Porque además no construyó un proceso eh, colectivo con la ciudadanía. ¿Sí? Y así, digamos, todas las normas técnicas que, que el Estado de Derecho, de derecha, como lo ha dicho el profesor Oscar Mejía, impone sobre sus ciudadanos. ¿Sí? Esa dignidad se viola, o el principio de dignidad se viola, cuando alguien es sometido a un orden normativo del cual está excluido. ¿Sí? Cuando a mí no me preguntaron si yo quería que subieran las tasas de interés, si me afectaban o no, en un proceso de deliberación, ahí se está rompiendo el principio de dignidad porque yo dejo de ser coautor de las normas que me rigen. ¿Sí? Eh, y la relación entre esto, el reconocimiento y la tolerancia, perdón, es que, por ejemplo, para Honneth, el reconocimiento es una categoría primaria, ¿sí? Como efectivamente lo mencionó la profesora Natalie. ¿Sí? Pero para Force, el reconocimiento sin justificación puede ser incluso asimétrico, ¿sí? Porque eh, quien define los criterios de reconocimiento debe tener, eh, debe justificar, ¿sí? El porqué de esos criterios. Y en la tolerancia, que hay un texto, tolerancia en conflicto, pero digamos no lo he abordado en profundidad, de Rainer Forst, allí distingue dos concepciones de tolerancia, ¿sí? O varias, creo que son tres concepciones de la tolerancia: el permiso, la coexistencia y el estima. ¿Sí? El estima. Su propuesta sobre la tolerancia es la concepción del respeto. ¿Sí? Tolero al otro, no porque lo apruebe, ¿sí? Ni porque lo soporte, ¿sí? Sino porque sus razones, la cuestión es de razón. Y ahí está el debate, por ejemplo, con Hartmut Rosa, que mencioné en el coloquio eh, doctoral en la Universidad Libre. Eh, entonces, tolero al otro no porque lo apruebe, ¿sí? Sino porque sus razones, ¿sí? Aunque pueda rechazar su contenido, tienen el mismo estatus justificatorio que las mías. ¿Sí? La tolerancia es entonces, en Forst,
una virtud, ¿sí?, del espacio público de justificación. ¿Sí? Es un poco la definición de los tres conceptos tocantes a la justificación. El reconocimiento, que es un criterio de orientación, la tolerancia, que son los límites, ¿sí?, que nos ponemos entre los individuos a la hora de deliberar, y la dignidad, ¿sí?, que es la noción del coautor, el hacer parte de una decisión. ¿Tiene la justicia una fuera? ¿Y cómo se relaciona con la literatura, la política antitotalitaria y la utopía? Lo que debo decir sobre Force es que trae mucho a colación la filosofía analítica, ¿sí?, los conceptos de filosofía analítica, y les intenta dar un piso sociológico. Entonces, lo que Force llama como aquello que está más allá de la justicia proviene de una explicación, ¿sí?, filosófica. Y es que la justicia jamás va a ser absolutamente acabada. La justicia no va a ser nunca acabada. Es decir, eh, para Ford, digámoslo así, jamás van a existir las condiciones perfectas para que el mundo en su totalidad y de manera Bien. sostenible. Estamos de vuelta, me excuso, nos disculpamos con el auditorio porque tuvimos un tema tecnológico, esto lo estamos afinando. Bueno, recuerden que es el primero de varios videos, episodios, vamos a trabajar podcast, reels, ¿sí? Desde el semillero de la Escuela de Frankfurt. Entonces, le estaba comentando, estaba haciendo la lectura al profesor David de dos comentarios que formuló el profesor Oscar Mejía a través de nuestro chat. Dice el profesor Oscar Mejía Quintana: yo, aunque me esfuerzo y sin haber leído a Forst, no entiendo realmente el estatus de la justificación plenamente. Y dice, continúa, ¿qué tiene que ver la justicia con la justificación? ¿Qué tiene que justificar la pretensión de justicia? Si una minoría es rechazada y sojuzgada antes que su reclamo político-moral tiene que justificarse, ¿justificarse en qué sentido? ¿Como actor moral? ¿Como hablante? Reitera, no logro entender la propuesta de Forst. Recordemos que dentro del modelo de justificación hay dos partes: el derecho a justificar y el derecho a que me justifiquen. ¿Sí? No solo yo justificar, sino que el poder se justifique. Y para eso, por eso lo puse en esta diapositiva, hay un proceso justificatorio. ¿Sí? A ver, el concepto de estatus de justificación es la posición en la que se encuentra un sujeto en el marco de un proceso deliberativo, ¿sí?, de un proceso de comunicación. ¿Sí? Es una posición, es un espacio normativo, ¿sí? Es darle al interlocutor la suficiente voz para dar, pero también para exigir razones en el marco de un proceso comunicativo. Es la condición de ser reconocido, ¿sí?, como alguien que, ante quien las normas como instituciones deben justificarse, ¿sí?, deben darle explicaciones. Y ahí voy con la segunda, pues digamos con el segundo comentario del profesor Mejía. Y es que la pretensión de justicia no es lo que tiene que justificarse, ¿sí? Lo que tiene que justificarse es el orden, porque ahí está la relación entre justificación y poder. ¿Mm? Lo que realmente
debe justificarse es el orden establecido, las normas que nos regulan, ¿sí? Las decisiones de las cortes, las decisiones del ejecutivo, del legislativo, ¿sí? Las, eh, quien debe justificarse, ¿sí? Es el poder. ¿Sí? Y en ese mismo sentido, de manera recíproca, ¿sí? Acá lo dicen los dos criterios de justificación Reiner Forst, de manera recíproca, los ciudadanos también deben justificar su crítica, ¿sí? Deben justificar el por qué no están de acuerdo con las decisiones que se han tomado. ¿Sí? Pero hacia quien se desplaza el contenido de la justificación es hacia el poder, ¿sí? Hacia las estructuras, ¿sí? Que moldean el comportamiento de las personas. ¿Sí? Entonces, para que exista una justificación, deben cumplirse dos criterios, el de reciprocidad, de contenido y de razones. ¿Sí? Reciprocidad de contenido es que nadie demanda para sí derechos o privilegios que niega a los demás. ¿Sí? Cuando el poder está negando privilegios, ¿sí? Pues no puede justificar su contenido. ¿Sí? Y reciprocidad de razones. Nadie proyecta sobre los otros sus propios valores, intereses o verdades superiores no compartidas. ¿Sí? Y la generalidad. ¿Sí? La reciprocidad es de punto A a punto B, y la generalidad tiene otros dos principios. Debe incluir a los afectados, ¿sí? Y no deben admitirse razones que excluyan las objeciones de quienes resulten implicados. Entonces, el estatus de justificación es la posición que todo sujeto tiene eh, como capaz de justificar sus acciones, pero también su crítica y de exigir la crítica, ¿sí? Y de exigir la justificación, ¿sí? Y eh, hacia quien se desplaza la responsabilidad de justificación es hacia quien niega privilegios, ¿sí? O en todo caso es al poder mismo. La estructura de poder, la estructura estructurante de la que hablaba Pierre Bourdieu, eh, que saca de los estructuralistas, es esa estructura la que debe justificarse. Y la comunidad debe exigir esas justificaciones, o debe tener la capacidad para exigirlas. ¿Le parece si terminamos con esta pregunta, profesor? ¿Cuáles son los encuentros y desencuentros de Forst con autores de la tradición frankfurtiana como Jürgen Habermas, Hartmut Rosa, Axel Honneth y Nancy Fraser? No sé si ustedes me permiten, por supuesto, esta diapositiva que construí pues tiene sistemáticamente las definiciones, eh, las definiciones de Forst sobre la justificación, ¿sí? No quiero irme al final sin exponerles cómo se construye una justificación válida, ¿sí? Que es un poco también lo que en términos personales me falta de Axel Honneth, ¿sí? Cómo se reconoce al otro, ¿sí? Cómo en un proceso sistemático comportamental se reconoce al otro, ¿sí? Eh, sin presupuestos, ¿no? Sin presupuestos de justicia, sino cómo efectivamente materializar el reconocimiento, ¿no? De pronto eso posteriormente lo pueda comprender y lo pueda dialogar con la profe Natalie. Mm, Creo que es acá. Donde yo tenía, y que fue justamente lo que expuse, acá, sí, lo que expuse en el coloquio.
Aquí están un poco los desencuentros, encuentros y desencuentros entre Habermas, que es el alumno de Forst, el mismo Forst, y Hartmut Rosa. Ya hablamos, por ejemplo, de los desencuentros con Rawls, ¿sí? con Nussbaum, con la propia Nancy Fraser, ¿sí? Que han adjudicado a las teorías de la justicia un criterio que es el de dar a cada cual lo que le corresponde, sin preguntarse, ¿sí?, quién toma las decisiones sobre qué es lo que le corresponde a cada quien. Nussbaum cree que lo que le corresponde a cada cual o a cada quien son las 10 capacidades centrales. Por ejemplo, Hartmut Rosa diría, ¿por qué esas y no otras? ¿Sí? ¿Por qué un sujeto debe circunscribirse matemáticamente a las 10 capacidades y no a 8 o no a 10, perdón, o no a 11 o no a 12 capacidades? ¿No? Es un problema ahí también de la indisponibilidad, ¿sí? De decirle, de considerarse un faro moral y decirle a la gente qué es lo que debe tener, qué es lo que debe poseer. Lo que diría Force es, antes que eso, debe uno encontrar el, el doliente, ¿no? O en todo caso, aquello que se debe redistribuir. Ellos, entre estos tres autores, Habermas, Forst y Rosa, hay una serie de encuentros. El primer encuentro es que se autodenominan parte de la tradición de la teoría crítica, ¿sí? Toman la sociología como diagnóstico, pero la sociología, la filosofía como diagnóstico de las patologías sociales. También se encuentran o coinciden en el objeto, ¿sí?, en el objeto a través del cual se llega a la justicia, ¿sí?, que en este caso es la comunicación. ¿Sí? Los tres autores además toman a Wittgenstein, ¿sí?, o dialogan permanentemente con Wittgenstein, y ellos encuentran que en la comunicación es el lugar donde la razón humana se realiza o se puede traicionar. Donde fallan las condiciones del habla, falla la racionalidad. Y ¿sí?, en el coloquio como la metáfora de la doble cara de Jano, ¿sí? Eh, que Habermas lo adjudica al derecho, pero que en este caso podría decirse que en los tres autores lo podríamos adjudicar a la teoría crítica, que la teoría crítica debe estructura los procesos mundovitales, los procesos cotidianos. En eso se encuentran los tres autores. Pero eh, entre Hartmut Rosa y Habermas hay un desencuentro que tiene que ver con la comunicación y que incluso el mismo Forst tampoco tiene como, como referente, y es que para la comunicación requieren de espacios, ¿sí?, de desembarazarse de las presiones, ¿sí?, incluso el mismo orden justificatorio, ¿sí? La justificación requiere del argumento, ¿sí?, y para argumentar se necesita tiempo, ¿sí?, y eso es con lo que nos cuentan Habermas y Forst, ¿sí? Pero también de Forst a Habermas, ¿sí?, porque para Habermas lo que importa es el consenso, el lugar al que hay que llegar es el consenso, ¿sí? Para Forst lo que importa es el consenso, pero el consenso es un mecanismo para llegar a la justificación, no el fin mismo del diálogo. ¿Sí? El fin mismo del diálogo es la justificación, es el de participar como autoridad justificatoria en pie de igualdad. ¿Sí? Se garantiza la justicia cuando un sujeto, a pesar de tal vez haberse visto derrotado en las razones,
en el diálogo participó de la deliberación en pie de igualdad, ¿sí? Como una autoridad. Es una radicalización del concepto habermasiano, ¿sí? O de la teoría habermasiana, pero digamos no, como que no la... le añade un criterio más, que es el de la justificación, ¿sí? Pero no la olvida ni la pretende superar. Y entre Forst y Hartmut Rosa hay un texto que se llama Resonancia y Crítica, aún no traducido. Le agradezco a la doctora Diana por habérmelo facilitado desde España, porque de otro modo no hubiese podido llegar a este diálogo, a fortalecer este diálogo. Y es que Forst lo que le va a decir a Rosa es: la tradición de la teoría crítica siempre se ha caracterizado por ser una tradición que utiliza la razón para hacer sus diagnósticos sobre la sociedad, ¿sí? Y no solo los diagnósticos, sino también la solución, ¿sí? La propuesta de solución. Siempre se han basado en la razón, ¿sí? En criterios realizables. Pero lo que le critica Forst a Hartmut Rosa es que su concepto de resonancia, que tiene un cuarto criterio que es el de la indisponibilidad, perdón, eh, carece de razón, ¿sí? Porque si para llegar a un estado resonante de conexión con el mundo, no lo puedo llamar, ¿sí? No lo puedo buscar, no lo puedo promover, entonces se pierde por completo la racionalidad, ¿sí? No se pueden hacer políticas públicas que busquen, ¿sí?, la resonancia. No puedo emitir estrategias pedagógicas que busquen la resonancia, porque como es indisponible, ¿sí?, usted no la puede buscar, ni la puede comprar, ni la puede moldear. Entonces, cuando uno llega a la resonancia, es un poco la crítica de Forst a Hartmut Rosa, ¿no? Que la resonancia es un concepto, eh, que el cuarto criterio de la resonancia es un concepto normativamente dependiente, que por ejemplo puede llegar a eh, decisiones como las que se tomaron en el fascismo, ¿sí? Para Forst, el fascismo fue un proceso de resonancia, ¿sí? Y como ese proceso adolece, ¿sí?, de criterios de justificación, por eso es que se convierten en irracionales. No hubo Pero justificación. la resonancia en Hartmut Rosa es un concepto para superar la aceleración. ¿Es así? Es así, para volver a conectar con el mundo, ¿sí?, que ha traído el sistema o el régimen de aceleración, ¿sí? El régimen de aceleración nos ha desconectado del mundo, ¿sí?, porque el mundo de la vida se ha hecho cada vez más rápido, más frenético. No nos da tiempo de concentrarnos en el ahora, ¿sí?, en el momento. Siempre estamos pensando y proyectando nuestra vida cotidiana, ¿sí?, al futuro. Nos permite concentrarnos en el momento, relacionarnos con las cosas que tenemos a nuestra disposición, ¿sí? Entonces, la solución no es la desaceleración, sino la resonancia, volver a conectar con el mundo. Pero el cuarto criterio es el que critica Forst, ¿sí?, el de la indisponibilidad. Entonces, tiene que hacer algo eh, para generar la resonancia, ¿sí? Si no, carece de toda razonabilidad, ¿sí?, ese concepto. Son un poco los encuentros y desencuentros entre los autores. Bien, pues hemos terminado así con este episodio con el profesor David Rojas Rodríguez de la Universidad Minuto de Dios, sede Ibagué, Universidad Cooperativa de Colombia, sede Ibagué, sociólogo, especialista en derechos humanos, magíster en intervención social y miembro activo del semillero permanente de la Escuela de Frankfurt, Guillermo Hoyos Vázquez. Agradezco la actividad
de nuestros aquí interlocutores, gracias al profesor e investigador Yalmar Newmark, gracias a la profesora Natalie Niño de la Universidad Libre de Colombia, gracias al profesor Óscar Mejía Quintana, quien les habla Diana Incapié Cetina, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias, profesor David. Recuerden que este es el primer episodio. Vamos a hacer también un podcast y vamos a mirar otros contenidos digitales donde podamos hacer resonancia de estos eventos. Diana, muchas gracias. Y bueno, pues la idea es seguir explorando estos temas con mayor profundidad, abriendo por supuesto la posibilidad al debate, ¿no? Santiago, ¿puedes encender tu cámara y mostrar el libro del profesor Óscar Mejía? ¿Tienes la posibilidad? Vale. Santiago del Castillo Borrero, estudiante del programa de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, miembro activo del semillero permanente de la Escuela de Frankfurt, Guillermo Hoyos Vázquez. Este es el libro que publicó el profesor Óscar Mejía con ISBN de diciembre de 2023. Recepción, Fundamentos y Desarrollos de la Escuela de Frankfurt en Colombia. Sociología crítica de la alienación, teoría crítica del derecho y la democracia y filosofía política crítica. Teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, centenario 1923-2023, publicado por la editorial Ibáñez. Fue a raíz de esta publicación, gracias Santiago, del segundo año sabático del profesor Óscar Mejía, que decidimos crear este semillero. Entonces, cordialmente invitados, y seguiremos en contacto. Semillero Permanente Escuela de Frankfurt, Guillermo Hoyos Vázquez. Que pasen una muy buena tarde. Gracias, profe David. Gracias. Feliz tarde. Hasta luego.